Jesús Villegas Gastelum, especialista en negocios, que nos va a platicar sobre un tema muy interesante esta mañana. Jesús, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nidia. Un gusto, como siempre, saludarte y acompañarte en tu espacio. No, gracias. Además es un tema bien interesante, como siempre, los que abordas acá en nuestros espacios. Y en esta ocasión tiene que ver con el dólar, Jesús, que ya pues hemos visto cómo se ha mantenido, cómo ha ido a la baja. Y también vemos por otro lado que el precio de la gasolina sigue aumentando, ¿no? Dos aspectos importantes. ¿Qué relación existe, Jesús? ¿Y por qué uno va a la baja y el otro nomás no? Cuéntanos. Sí, claro que sí, sobre todo pues cuando se habla tanto del superpeso, ¿no? Del famoso Ajá, superpeso y esta fortaleza que tiene en la cotización frente al dólar. Pero bueno, antes que nada es un tema importante tanto en el tema de la cotización o el tipo cambiario, como los temas de bienes como la gasolina, como el petróleo. Pues finalmente estamos hablando de un mundo globalizado donde de una u otra manera, pues bueno, no depende de un solo país o no depende de una sola persona cuáles son los precios que se dan en el mercado, sino que son una serie de factores que dependen de muchos países, dependen de muchas circunstancias. En ese sentido, tanto la cotización del peso frente al dólar como el tema también de la gasolina. Ahora, ¿qué pasa que en el caso de México? México, como todos sabemos, pues es un país tradicionalmente que era reconocido como exportador de petróleo, productor importante de petróleo, pero que desafortunadamente durante las últimas décadas fue perdiendo tanto la capacidad de producción petrolera, que en la que ha ido disminuyendo la capacidad de producción petrolera, y por lo mismo también, además de reducir sus capacidades de refinación de gasolinas, y eso ha hecho que nuestro país durante los últimos años cada vez tenga una mayor importación de gasolinas. No es algo nuevo, ya es algo que tiene ya varios años en ese sentido. Al momento de que el gobierno, en este caso nuestro país, libera de una u otra forma el mercado de gasolinas para clientes jugadores nuevos, como sabemos ahora que ya podemos ir a diferentes estaciones de servicio de gasolina de diferentes marcas, etcétera. Bueno, da una liberación de mercado, es un mercado abierto, pero hasta cierto punto controlado. ¿En qué sentido? ¿Cómo interviene en este caso el gobierno con el tema del precio de la gasolina? Bueno, la manera como interviene de una u otra forma es con el subsidio o con el impuesto que se le cobra a las gasolinas, depende cómo se quiera ver. ¿Por ajá. qué? Porque sabemos, Nidia, hay un impuesto que llaman el IEPS, el impuesto especial sobre producción y servicios. Es un impuesto que se cobra a diferentes bienes y servicios en nuestro país, y uno de ellos es la gasolina. Entonces, básicamente, en función de cómo sube o baje el IEPS, es como se ve también un impacto en el precio de la gasolina. ¿Qué pasó durante el año pasado, Miguel? Si recuerdas, en el 2022, pues prácticamente fue un año en el que los precios de la gasolina se fueron hasta las nubes a nivel internacional. Fue un tema en el que había una gran demanda de lo que eran, en este caso, gasolina. El petróleo estaba cotizado a precios casi de $130 el barril a nivel internacional, entre 100 y $130, y por lo mismo el costo de la gasolina era más caro. En muchos países donde está completamente libre el precio de la gasolina en función del mercado y donde el gobierno no tiene un impuesto tan alto o tan directo aplicado en función de los vaivenes de los precios de la gasolina. En Estados Unidos, por ejemplo, pues hay de pronto unos bandazos, vemos cómo de pronto sube mucho o baja mucho el precio de la gasolina en función de cómo esté el mercado internacional. En México, el gobierno, en función de no afectar ahí de pronto la economía de los mexicanos, de no afectar de manera abrupta también ahí pues a lo que son las empresas que obviamente se ven impactadas con cualquier incremento de los combustibles, pues de Ujú. alguna otra forma entró al mercado, en este caso el año pasado, y destinó casi más de 400,000 millones de pesos, es una cantidad muy muy grande que destinó el gobierno mexicano durante 2022 para poder estabilizar el precio de las gasolinas. ¿Cómo lo hizo? Pues subsidiando o pagando el diferencial que estaba en ese momento por los incrementos internacionales de la gasolina, para que no se sintiera tan fuerte el impacto en el precio en nuestro bolsillo. Estamos hablando de 2022. Conforme ha ido disminuyendo el precio también del petróleo, ya el barril de petróleo ya bajó de los $100, ya anda durante estos primeros trimestres de este año, niveles incluso abajo de los $70, entre 60 y $70. Y esto vemos también junto con el impacto del cambio del tipo de cambio, el dólar con el superpeso, como decimos, pues aparentemente dice uno, bueno, debiera impactar, pero el tema precisamente es de que de alguna otra forma se está tratando de recuperar, en cierta forma,
el impacto fuerte que hubo en las finanzas a través del tema en este caso del impuesto del IEPS, que prácticamente nuevamente se incrementa un poco hacia lo que es el tema del costo hacia los ciudadanos, porque disminuye en este caso el subsidio del gobierno de este impuesto. Prácticamente el gobierno había dejado de cobrar el IEPS prácticamente a niveles muy bajos en la gasolina, lo que fue el año pasado, pero este año nuevamente lo empieza a cobrar para tratar de recuperar un poquito ese hueco tan fuerte que se dio en el tema del incremento en las gasolinas. Y por otro lado, Nidia, también otro aspecto importante, Ajá. pues de que finalmente pues los márgenes de beneficio de los diferentes jugadores ya o las empresas que hay en el mercado, pues también ellos juegan ahí con su margen a no sacrificar mucho también el margen, no caer en una, pues vamos a decir, una competencia de precios tan dura entre ellos, y pues prácticamente hay una rigidez en los precios de mercado que también hace que no existan tampoco tantos decrementos o incrementos así tan fuertes en nuestro país como sí los hay en otros países, ¿no? Ujú. Oye, está muy interesante todo esto, sin duda alguna que son muchísimas las variables. Estos subsidios también es importante que la gente sepa que también son parte de las acciones que realizan los gobiernos a fin de estabilizar todo este tema, pero también existen componentes internacionales, movimientos, como decías al principio, en este ámbito tan globalizado, que muchas veces hacen imposible que dependa de un solo factor, aun cuando se llevan a cabo estrategias, ¿no? Para ello, Jesús. Sí, claro, porque básicamente lo que se ha de una u otra forma priorizado, en este caso, de parte del gobierno, es precisamente que no haya esos incrementos tan abruptos en el precio de la gasolina para no impactar, ¿no? Porque finalmente sabemos, de por sí hay un tema que también ese es otro elemento importante, el tema inflacionario. Sabemos que el año pasado, precisamente, entre otros elementos, hubo una alta inflación a nivel internacional en muchísimos bienes y servicios, que claramente impactó también en nuestro país. Y en ese sentido, pues cualquier incremento fuerte en el tema de combustibles, pues impacta todavía más fuerte en el tema inflacionario. Entonces, en ese sentido también la estabilidad se ha priorizado. Creo que esa es una apuesta importante que ha hecho el gobierno mexicano para precisamente evitar esos impactos tan abruptos que de pronto pueda haber en los bolsillos mexicanos, porque finalmente pues para mover los bienes y servicios en nuestro país, bueno, pues el tema de combustibles es un tema sumamente sensible que por ello se ha priorizado esa estabilidad en el precio a nivel nacional, ¿no? Ujú. ¿Y México cómo anda en cuanto a precios, si comparamos con países que tengan características similares al nuestro en cuanto a la producción y exportación e importación del producto, Jesús? ¿Cómo andamos? En el caso ahí de los precios, por ejemplo, de gasolinas, el precio Ajá. al público, por ejemplo, ahorita que ya han disminuido un poco los vaivenes internacionales, el precio internacional, por ejemplo, contra Estados Unidos sí estamos a lo mejor un poquito arriba de lo que se paga en los Estados Unidos en este momento, pero hubo momentos, como lo recordamos también del mismo año pasado, hubo momentos en los que incluso hablábamos ahí hasta lo decíamos ahí de pronto como broma, ¿no? De que ahora los americanos venían a México a comprar gasolina, ¿no? Y era algo real. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo la gasolina estaba más económica, en este caso en México, precisamente por esa estabilidad en el precio, y en Estados Unidos estaba por las nubes. Entonces ahí es cuando vemos precisamente pues, los pros y los contras, ¿no? De que haya estabilidad en precios, que a veces, como en este caso ahorita, por ejemplo, a lo mejor está un poquito más baja en los Estados Unidos, pero de pronto sean esos incrementos tan fuertes en los que por prácticamente le pegan mucho al bolsillo, ¿no? Entonces es parte ahí del juego a nivel internacional. Estamos prácticamente, nos mantenemos entre la media y contra Estados Unidos, que es un mercado muy abierto, que es un mercado muy libre en el precio. De pronto sí tenemos un pequeños diferenciales hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Excelente, muy bien. Pues muy interesante como siempre esto que nos compartes, Jesús. ¿Cómo te seguimos en redes sociales para estar más pendientes también de los temas del ámbito financiero, económico? Sabemos que por ahí tienes tus redes en corte de caja, pero también cómo te podemos contactar. Sí, claro, como siempre participando sobre estos temas interesantes ahí, mira, ahí con gusto acompañarlos ahí en Radio Sonora, y en este caso, mi red es Jesús Villegas G en Twitter, y como bien comentabas, Corte de Caja MX en Twitter y Corte de Caja en diferentes redes, donde compartimos temas relacionados con negocios, finanzas, también con temas de turismo y otros temas ahí que son ahí especiales para incrementar el debate sobre estos temas, ¿no? Muy bien, pues Jesús, como siempre, un placer, un gusto, te agradecemos este espacio y la oportunidad de conversar contigo sobre estos temas. Muchas gracias. Un gusto acompañarte, Nidia, y una excelente semana para ti y todo tu auditorio. Gracias, igualmente.